En este tutorial aprenderás cómo hacer muebles a medida para tu armario, de cartón con repisas y cajones. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Lo primero que debemos hacer es tomar las medidas del interior del armario, del lugar donde vamos a poner el mueble o las repisas de cartón. Estas medidas deben ser el ancho, el alto y la profundidad del armario. Una vez con esas medidas vamos a hacer el diseño del mueble que queremos hacer. Te recomiendo que hagas un boceto o diseño con papel y lápiz del mueble que quieras hacer y así sabremos las piezas de cartón que tenemos que cortar. Mi mueble va a medir 50 centímetros de alto por 66 de ancho y 45 de profundo. Veamos ahora las medidas de cada parte del mueble. Esta es la pieza del fondo del armario. 3 piezas para las paredes inferiores. Una pieza de suelo para el nivel 1. 3 piezas para las paredes superiores. Y una pieza de la tapa superior. Cada una de las partes de este mueble le vamos a cortar 3 piezas iguales que vamos a pegar para hacer cada una de las partes del mueble más grueso. De esta forma hacemos un mueble bien firme y resistente. Un truco que te quiero mostrar: si no consigues cartones todos del mismo tamaño, puedes poner la pieza del medio hecha de trocitos de cartón. Lo importante es que al pegar estas 3 piezas te queden sólidas. Toda esta información, las medidas y los materiales la encuentras en mi blog crearyreciclar.com. Para empezar con el montaje del mueble, ponemos la pieza del fondo sobre la mesa y empezamos a pegar las paredes inferiores. Yo suelo combinar cola blanca o pegamento para madera con la silicona caliente. Luego le pegamos la pieza del suelo del primer nivel. Asegúrate de poner suficiente pegamento. Encima de esta pieza vamos a pegar las 3 paredes superiores. Y encima de estas piezas la tapa superior. De esta forma ya tenemos la estructura de nuestro mueble. Vamos a pegar cinta de carrocero por todo el borde de los cartones. Esto le dará un buen acabado. Para unir piezas de cartón te recomiendo que utilices la cinta de carrocero gruesa. Recuerda que puedes cambiar el diseño y las medidas de tu mueble según el tamaño o el mueble que tú quieras hacer. Ahora vamos a forrar todo el mueble con la técnica cartapesta, que consiste en rasgar a mano trozos de papel periódico y pegarlos al cartón con una mezcla de cola blanca y agua. En mi canal de YouTube encontrarás muchos vídeos tutoriales de todos los trabajos que he hecho con la técnica cartapesta. La verdad es que a mí me encanta esta técnica. Te permite hacer cosas increíbles. Escríbeme en un comentario si alguna vez has trabajado con esta técnica y qué fue lo que hiciste con ella. Como ves, vamos a cubrir todas las esquinas, todos los bordes y así por todos lados. Lo puedes hacer tanto por fuera como por dentro del mueble. Y lo dejamos secar durante varias horas. Cuando esté bien seco, lo vamos a lijar para que la superficie quede bien lisa. Ahora vamos a cubrir con una mezcla especial. En una botella de plástico ponemos un poquito de agua y le echamos yeso en polvo. Mezclamos bien hasta que quede homogéneo y más bien un poco líquida. Ahora le vamos a agregar cola blanca y mezclamos bien. A esta mezcla le vamos a agregar pintura del color que queramos el mueble. Yo le pondré pintura blanca. Puede ser témpera o pintura de pintar paredes. A la tapa de la misma botella le vamos a abrir un huequito. Y ya verás qué fácil va a ser pintar todo el mueble. Con este truquito y una brocha pintarás el mueble rapidísimo. Aplicamos esta mezcla por todo el mueble. Dejamos secar varias horas y le podemos dar otra mano de pintura.
Si quieres con la misma mezcla o puedes simplemente ponerle pintura. Para proteger el mueble le vamos a poner papel adhesivo transparente. Así evitamos que el cartón se rompa o se raye. Y además le damos un bonito acabado porque queda como brillante. Si prefieres también puedes utilizar algún tipo de barniz. Mira cómo queda dentro del armario, perfecto. Ahora voy a hacer los cajones con estas cajas de madera o guacales de frutas. Esto es muy rápido y sencillo, simplemente las vamos a forrar por dentro y por fuera. Aquí arriba puedes ver muchas ideas de cómo hacer cajones para tus armarios. Esta es una manera de aprovechar todos los materiales reciclados que tenemos a nuestro alcance. Ahora sí, mira qué genial quedó el mueble en mi armario. Perfecto y a la medida de mis necesidades. Ahora tengo mi ropa bien organizada. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta idea. Y sobre todo que les sirva de ayuda. Y ya sabes que es muy importante para mí que me regales un me gusta, me escribas un comentario y me ayudes a compartir este vídeo por las redes sociales. En esta ventanita te dejo muchas ideas más. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y dale a la campanita de las notificaciones. Y por aquí puedes ir directo a mi blog, crearyreciclar.com. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!